Hola DevHeads, un breve recordatorio de que hay un Patreon donde puedes apoyar el canal. Pasando al tema de hoy, hablaremos de la memoria, en específico de dos temas muy importantes en cuanto al manejo de recursos, los punteros y las referencias. Sin más dilación, comencemos. Para entender el uso de los punteros y las referencias, primero debemos ampliar nuestro concepto de variable. Esta es una variable, sabemos que tiene un nombre, un tipo y un valor. También sabemos que esto internamente se manejará como ceros y unos. ¿Pero cómo se guarda en la memoria? Bueno, si bien el proceso es más complejo, lo simplificaremos a que la memoria tiene muchos sectores donde se guardarán datos. Y para identificarlos, usa una dirección. Imagina que la memoria es como un barrio, y cada espacio de la memoria es una casa. ¿Cómo identificamos una casa? Pues usualmente lo hacemos a través de una dirección. De igual manera, los espacios en memoria tienen una dirección, y esta dirección es un número hexadecimal. Recordemos que el sistema que usamos normalmente es el de decimal, va del 0 al 9, y cualquier otro número se forma usando estos. Y ya conocemos el binario, que solo usa el 0 y el 1. El hexadecimal por su parte usa 16 dígitos. Así que actualicemos nuestro concepto de variable. Tenemos todo esto y debemos añadirle una dirección hexadecimal, que identifica el espacio en memoria en donde está guardada. Y aquí viene el primer concepto del video, el uso de este símbolo, el ampersand, o en este caso conocido como el operador address. Este nos permite traer la dirección en memoria en donde está guardada una variable, y puede usarse de estas dos maneras. Ambas son válidas. Veámoslo. Si tenemos estas tres variables y usamos el símbolo de referencia, si usamos cout, vemos que lo que sale en la consola no es el valor de la variable, sino un número hexadecimal. Esta es la dirección en memoria donde se guardaron cada una de nuestras variables. Si compilamos de nuevo, es muy posible que obtengamos direcciones distintas, ya que estas direcciones se usan de forma aleatoria. Así que como vemos, es fácil obtener la dirección en memoria de la variable. Pero ¿qué pasa si queremos guardarla? Bueno, para eso existen los punteros. Un puntero es básicamente una variable, pero cuyo valor es una dirección en memoria. Se representa con un asterisco, y en vez de recibir un valor como una variable normal, lo que recibirá es la dirección de la variable, de esta manera. Por eso si usamos cout de nuevo, pero usando el puntero, vemos que lo que obtendremos es la dirección. Ahora bien, la posición del asterisco no es relevante. Estos tres casos son igualmente válidos. Por su parte, al igual que cualquier otra variable, puedes hacer que el puntero apunte a la dirección de otra variable. Si por ejemplo tenemos estas tres variables, podemos hacer que nuestro puntero apunte a cada una de ellas en diferentes momentos del código. Aunque claro que no se pueden guardar direcciones a tipos distintos. Es decir, que si definimos que este puntero apunta en la dirección de una variable tipo int, no podríamos hacer que por ejemplo apunte a la dirección de un float. Si lo intentamos, conseguiremos un error. Si recordamos otras clases, siempre hemos dicho que es recomendable inicializar nuestras variables. Pero ¿qué pasa si aún no tenemos una dirección que guardar, pero aún así queremos inicializar nuestro puntero? Bueno, para eso existe la palabra clave null pointer. Esto significa que nuestro puntero no está apuntando a ninguna dirección concreta. Esto es igual que como cuando inicializamos nuestras variables con algún dato sin importancia, como un 0 por ejemplo. Y más tarde veremos por qué esta palabra es tan importante. Pero un puntero es más funcional que esto. No solo sirve para guardar una dirección, también podemos obtener el valor guardado en la variable cuya dirección está guardada en el puntero. Para eso tenemos que llamar a la variable, pero usando una vez más el asterisco, justo de esta manera. Como vemos, al usar esto en cout, lo que obtendremos es el valor de la variable cuya dirección se encuentra en el puntero. Veamos todo esto más claramente. Si tenemos una variable entera que tiene un valor de 5, el computador guardaría esto. Luego creamos una variable puntero, que apunta a la dirección de la variable var1. Como dijimos, esta no guarda el valor de var1, sino su dirección. Así que digamos que guarda esto. En el computador también se guardó una variable llamada varptr, que como vemos también tendrá una dirección y un valor. Pero ese valor apunta a la dirección de la variable var1, de ahí su nombre, pointer. Entonces, resumiendo, cuando llamamos a la variable de esta manera, accedemos a su valor, que es la dirección guardada. Pero si la llamamos de esta otra manera, lo que hacemos es llamar al valor guardado en esa dirección. A esto se le conoce como desreferenciar. Aquí hay que tener cuidado, pues ya hemos visto tres distintos usos para el símbolo asterisco. Podemos multiplicar, podemos crear un puntero y podemos desreferenciar. Y todo dependerá del contexto. Afortunadamente el compilador está programado para ser capaz de diferenciarlo. Y si bien todo esto podría parecer un montón de información, la verdad es que no es tan complejo. Veámoslo todo en un solo ejemplo. Vamos a crear únicamente dos variables, una llamada var1 y otra var1ptr. Esta, al tener un asterisco acá, significa que hemos convertido nuestra variable en un puntero. Usando el operador ampersand, podremos obtener la dirección de la variable var1 y así guardarla en el puntero. Así, si hacemos esto, entonces obtendremos la dirección de ambas variables. Y si hacemos esto, entonces estamos llamando al valor guardado en ambas variables.
una guarda un entero y la otra guarda una dirección. Como vemos, lo guardado en el puntero corresponde a la dirección de la primera variable. Por último, si hacemos esto, estamos desreferenciando el puntero. Aquí no podríamos usar el asterisco en la primera variable. Si lo hacemos, obtendremos un error. Como vemos, esto solo sirve para punteros. También cabe aclarar que podemos cambiar el valor guardado en la variable var1, por ejemplo de esta manera. Así, si llamamos a la variable y desreferenciamos el puntero, vemos que lo que obtendremos en ambos casos es el nuevo valor guardado. Y esto es incluso posible si cambiamos el valor directamente desde el puntero desreferenciado, es decir, haciendo esto. Como vemos, el valor fue cambiado. Así que en términos prácticos, esto es igual a hacer esto y esto otro es igual a hacer esto. Genial, pero seguramente en este punto te has de estar preguntando ¿y por qué usaría punteros? Después de todo, si esto es igual, ¿para qué complicarnos usando los punteros, en vez de usar las variables de manera directa? Bueno, hay varias razones, si bien casi todas son relacionadas a un mejor rendimiento y el uso de la memoria. Por ejemplo, pueden servir para salvar espacio en memoria, el tiempo de ejecución de los punteros es menor al usar directamente la memoria, son de utilidad en el uso de los arrays, también son útiles con el manejo de archivos, o por ejemplo nos permiten usar la memoria de manera dinámica, e incluso son útiles con el manejo de estructuras o el polimorfismo. Pero mejor veamos un ejemplo más claro de la importancia de las direcciones y punteros. Entonces, si lo importante es la memoria, analicémoslo desde ese punto de vista. Si tomamos por ejemplo una función que recibe un argumento y luego lo devuelve multiplicado por 3, en memoria se estaría generando una copia de la variable, es decir que tendríamos esto. Además, tenemos que usar el valor devuelto si queremos que la variable var1 tenga el valor retornado, ya que lo que se usó dentro de la función es una copia, y el valor de var1 nunca se modificó. A esto se le conoce como pasar un argumento por valor. Si quisiéramos realmente modificar este valor, tendríamos que pasar el dato usando su dirección. A esto se le conoce como pasar un dato por referencia, pero eso lo veremos luego. Por ahora nos basta con saber que ya que estamos usando la dirección, no se creará una copia, sino que directamente estaremos manejando la variable. Como vemos, ahora el valor sí ha cambiado. Obviamente, crear copias también repercute en el uso de la memoria. Y si bien en este caso, al ser solo dos valores, no es realmente importante, ¿qué pasaría si estuviéramos trabajando con 50? En ese caso, si se copia esa información, estaríamos hablando de 100 datos en vez de solo 50. Por ejemplo, nuestra función podría recibir un objeto de una clase, quizás una casa, donde podríamos tener definido cosas como la cantidad de puertas, la cantidad de habitantes, cantidad de ventanas y un gran número de otras características. Como vemos, copiar toda esta información sí que puede resultar en un problema. Pero si en cambio usamos su dirección, entonces no tenemos que copiar nada. También podríamos usar la función de esta manera, pasándole un puntero. Incluso podríamos crear un puntero de esta manera y así podríamos usar ese puntero en otras funciones también para seguir manejando el mismo objeto. Bien, esto también nos permitió ver el uso de un puntero y el address operator en funciones, pero también es útil por ejemplo para retornar un array. Si recordamos, los arrays no pueden ser devueltos en una función, es decir, no podemos tener algo como esto, pero también vimos que podemos devolver un array de esta manera. Pues bien, ahora sabemos que lo que estamos usando es un puntero, así lo que estaríamos devolviendo es la dirección del array. Esto se usa así porque en este contexto los arrays se manejan como punteros, así que cuando pasas un array como argumento de esta manera, no sería distinto a si le pasas un puntero a un array. Esto no quiere decir que los arrays sean punteros, sino que se manejan como tal en este contexto. De hecho, si usas este argumento, vemos que puedes pasarle un array de un tamaño distinto y no pasa nada. No se marca ningún error, porque lo que se está recibiendo es la dirección del puntero. Esto es lo que se conoce como pointer decay. Si te interesa recibir un array de determinada longitud, entonces tendrías que hacerlo de esta manera. Así como vemos, sí que se marcará un error en este caso. Por supuesto que usemos punteros o el address significa que estamos usando directamente el array. Así que cualquier cambio se reflejará en el verdadero array, pues no se está generando ninguna copia. También debemos de hablar un poco de los punteros a char. Como vimos durante los strings, un string no es más que un array de char. Este es el uso que se le suele dar a los char, básicamente para formar textos. Es por eso que si creamos un puntero de esta manera, vemos que lo que se guarda no es una dirección de memoria. Esto pasa porque C++ usa el char y el asterisco no como un puntero a char, sino como un puntero a una cadena de caracteres, es decir, un string. Por eso al llamar esto se obtiene un resultado extraño, porque no se encuentra ninguna cadena. Y también por eso es que podemos inicializar este puntero de esta manera, usando un string. Aunque necesitamos algo más, ya que si lo usamos así, obtenemos un error. Esto es porque, como vimos y como se nos dice en el error, se espera un const. Así que si lo arreglamos de esta manera, vemos que ya no aparece el error y lo que obtenemos será el texto completo, y no una dirección en memoria. También podríamos desreferenciarlo, pero entonces obtendríamos únicamente el primer valor de la cadena.
Esto claro si usamos cout, ya que todo esto está creado para funcionar de esta manera. Perfecto, ya hemos visto gran parte del uso de los punteros, pero hay una cosa importante que aún no hemos tocado, el uso dinámico de la memoria. Pero para ello primero tenemos que hablar del uso de la memoria. Cuando se ejecuta un programa, el sistema operativo le asigna un proceso y memoria, esta última llamada memoria virtual, y esta se divide en varios segmentos. El de texto, donde se guardan las instrucciones del programa, el de datos, que se divide en inicializados y no inicializados, donde se guardan las variables globales y estáticas, y los dos que realmente nos interesan en este video, el heap y el stack. Ahora cabe aclarar que con memoria hablamos de la RAM, no de la memoria del disco duro. Así que cuando ejecutamos un programa, lo que se usa es la memoria virtual en la memoria RAM. Pero ¿por qué esto se hace así? Si se usara la memoria real y abriéramos por ejemplo 5 programas, entonces la memoria se llenaría de todos los datos que requerirían estos programas para funcionar, más los que se generan en ejecución. Y si nos quedamos sin memoria, nada va a funcionar. Pero no todos estos datos son necesarios ahora. Entonces, lo que se hace es que cada programa usa la memoria únicamente cuando está por darle un verdadero uso. Y en vez se usa esta memoria virtual como una guía para saber qué datos se van a usar y cuándo se deben usar en la memoria real. En realidad, cada programa cree que tiene a su disposición toda la memoria, como si ningún otro programa se ejecutara. Así usa libremente esta memoria virtual para manejar sus datos y solo utiliza la memoria real cuando realmente se necesita. Por supuesto, esto es una abstracción del proceso. Todo es mucho más complejo internamente, pero realmente no necesitamos preocuparnos de eso al usar C++. Así que volvamos a nuestro ejemplo. Si ejecutamos nuestro programa, y por ejemplo otros programas se están ejecutando, cada uno tiene su memoria virtual. Y ya el sistema se encargará de asignarles espacios de memoria real a los programas. Esto dependerá del sistema operativo, no de nosotros. Lo que sí podemos manejar es hasta cierto punto la memoria virtual. Todas nuestras variables y funciones se usarán en el stack, es decir, todo aquello que ya hemos definido. Incluso los usos de punteros y address que hemos visto usan el stack. Este es un espacio finito, es decir que está definida su capacidad. Por ejemplo, si dijéramos que el stack solo tiene un espacio para guardar 8 ints, este sería su límite. No podríamos usar un nuevo int, pues ya no tenemos espacio. Y tampoco estamos en control del ciclo de vida de esta información, es decir, que si tenemos esto, no somos nosotros los que decidimos cuándo deja de existir esta variable en memoria, sino que es el programa que al llegar aquí, dirá que esta variable ya no se usa y la retirará de la memoria. Es decir que la información se maneja de acuerdo al scope, es decir, el ámbito o alcance definido por el lenguaje. Evidentemente hay más reglas, pero en general el problema con el stack es que no está bajo nuestro control, sino que es un sitio con reglas preestablecidas y manejado por el sistema, mientras que el heap permite más libertad. Si bien también es finito porque la memoria RAM en sí es finita y no se puede usar más memoria de la que existe físicamente, tiene un mayor tamaño y es un espacio extra donde guardar información aparte del stack. Aquí sí podemos decidir cuándo vive o muere la información. Esto por supuesto conlleva a que es nuestra responsabilidad liberar la memoria, pues si no se libera entonces estaremos ocupando la memoria y esto puede incluso hacer que nuestro programa se quede totalmente sin memoria, ya que en este caso el sistema ya no se encargará de eliminar aquella información que no se está usando. En C++ usaremos new y delete para encargarnos tanto de crear como de destruir respectivamente esta información. Veamos un ejemplo. Si ahora usamos un int de esta manera, este se guardaría en el stack. Y ya que estamos dentro de una función, la variable solo existirá ahí. Es decir, que si intentamos llamar la variable fuera de la función, obtendríamos un error, pues esta no existe. Pues esta dejó de existir en este punto. Si usamos new, al igual que con cualquier variable, lo recomendable es siempre inicializarla. Si no es con un valor, entonces usando null pointer. Pero incluso si no se inicializa, en cualquiera de los casos usar new asegura que el sistema guardará en el stack un espacio para una variable. Luego depende de nosotros usar este espacio. Y cabe aclarar que tampoco podemos acceder a esta variable fuera del scope. La diferencia con la variable en el stack radica en que al llegar a este punto, esta variable será retirada del stack por el sistema, pero esta seguirá en el heap, ocupando espacio. Esto es como una fuga de memoria, porque ya no podremos accederla, pero sigue activa. Es por eso que es importante que la borremos. Para eso existe delete. Lo que hará delete es tomar la variable del heap y liberar ese espacio, así que ya no nos pertenece. Sin embargo, podríamos seguir usando el puntero. Y esto también es un problema. Como vemos, el puntero sigue teniendo guardada la dirección de memoria, solo que al darle delete, este ya no será nuestro int. Así que no tendrá guardado 12, sino que puede tener cualquier otra cosa. Por eso se debe usar una palabra de la que ya hemos hablado, el null pointer. De nuevo, esto hará que nuestro puntero apunte hacia la nada. Así, si intentamos usarlo, este nos dirá que el puntero no es válido, y así sabremos que ya no debemos usarlo. Por supuesto, tampoco se debe borrar 2 veces un puntero. Esto puede incluso generar un cierre de la aplicación. Otra cosa a tener en cuenta es que al ser una variable, puedes reutilizar el puntero. Esto por supuesto se debería hacer luego de liberar la memoria.
Si no, de nuevo tendremos el mismo problema de que hay un espacio en el heap que está ocupado pero que no está siendo utilizado y al cual no podremos acceder. Una última advertencia es que, si bien se pueden crear más de un puntero que apunte a la misma dirección, esto puede causar que hayan errores. Por ejemplo, si liberamos la memoria o borramos el valor guardado, podríamos intentar acceder a esta dirección desde otro puntero y volveríamos a los casos ya vistos, donde intentaríamos acceder a una dirección basura o bien a un dato igualmente inexistente o basura. Así que recuerda siempre inicializar las variables, sean o no punteros, y estén o no guardadas en el heap, y antes de usar punteros, asegúrate de que tienen información. Puedes fácilmente saberlo usando un if, y viendo si el puntero apunta a null pointer. Esto se puede hacer de estas dos maneras. Bueno, eso fue un montón de información, aunque no se vieron realmente tantos temas prácticos. Hubo mucha teoría, así que intentaremos poner a prueba lo aprendido con un simple ejercicio. Si tenemos esta variable, ¿cómo podríamos obtener y guardar su dirección en memoria? Si tenemos esta variable alojada en el heap, ¿cómo deberíamos manejarla para asegurar que usando una función aumentemos la cantidad en 7? Imprimir el resultado antes de usar la variable para apuntar a otra dirección, pero en esta ocasión guardando e imprimiendo en consola un valor de -7. Ahora puedes pausar el video para intentarlo y luego ver el resultado en este video. Bien, revisemos el resultado. Si no lo lograste, observa este resultado e intenta ver cuál fue tu error para corregirlo. Dejaré una imagen que se puede descargar totalmente gratis con el resumen de esta lección en el Patreon del canal. Eso fue todo por este video. En próximos videos continuaremos con este tema y esta vez hablaremos a detalle de las referencias. Recuerden dar like, comentar y suscribirse para que cada vez seamos más. Este video fue cortesía de su amistoso vecino, Games for Devs. Nos vemos.